Ok, voy a explicarles ahora cómo resolver las preguntas 34 en adelante, que tienen que hacer unos cálculos para saber la corriente que va a circular por el cuerpo de esa persona, y dependiendo del valor de esa corriente, de las consecuencias que tengan. Ok, esas preguntas se resuelven con esta tablita que viene primero en la página 7 y después con esta otra que viene aquí abajo. Entonces, con esas dos tablas ustedes van a sacar la información para calcular y saber qué le va a pasar a la persona. Entonces, de esta primera tabla ustedes van a obtener el valor de resistencia, y de esta otra segunda tabla van a ver qué consecuencia va a tener la corriente en el cuerpo de esa persona. Entonces, ustedes lo van a ver después, hacerlo de una forma más, no sé, práctica, pero vamos a verlo así. Entonces, recuerden que aquí, por aquí arriba decía que la resistencia del cuerpo humano es variable. O sea, no siempre va a valer lo mismo. La resistencia del cuerpo humano a la corriente es como la capacidad que tiene para resistir una corriente eléctrica sin que le pase nada. Entonces, entre mayor resistencia, obviamente es mejor. Esa persona va a tener mayor resistencia y pues no se va a morir muy fácilmente. Entonces vean que para piel seca tenemos 600.000 ohmios. Luego para piel húmeda tenemos 1000 ohmios. Bueno, interior del cuerpo la resistencia ya cae un montón, y de oreja a oreja son 100 ohmios. Entonces vean que, bueno, según esto que yo tengo acá, la fórmula para calcular la corriente eléctrica es voltaje sobre resistencia. Todos los ejercicios a ustedes les van a dar el valor de voltaje. Lo que tienen que calcular o saber cuál es el valor de resistencia. Entonces, nos vamos a ir al ejercicio. En este caso sería el primero, el 34. Y dice que tenemos un voltaje de 130 voltios. Vean que todos los ejercicios van a dar el voltaje. Entonces, para el 34 vamos a resolver. 34. Tenemos, bueno, la corriente va a ser igual al voltaje, que dijimos que son 130 voltios. Ven, aquí está 34, 130 voltios. Y eso lo dividimos entre la resistencia, pero aquí no me dan la resistencia, pero sí me están diciendo que es una persona con piel seca. Entonces yo me devuelvo a la tabla de resistencia y dice que piel seca son 600.000 ohmios. Entonces yo lo copio aquí. 600.000 ohmios. Ahí está, 600.000 ohmios. Y ahora voy a hacer esta división. De momento vamos a usar esta calculadora. Esta calculadora es como la que ustedes tienen en el teléfono. De momento no voy a usar la calculadora científica porque me va a tirar exponentes y de momento no es algo que ande buscando. Entonces, nos devolvemos al problema. Recordemos que tenemos 130 voltios y lo estamos dividiendo entre 600.000 ohmios. Entonces, nos vamos a la calculadora, ponemos 130 dividido entre 600.000, le damos igual, y eso me da ese número, 0,3 ceros. Entonces aquí lo ponemos, 0,3 ceros, 21 y puro 6, ¿verdad? Y aquí al final un 7. Bueno, dejémoslo así. Este número yo les puse aquí arriba que hay que multiplicarlo por 1000 para pasarlo a miliamperios, porque resulta que esta otra tablita que está aquí, que es con la que vamos a comparar, la que está abajo de esta, viene en miliamperios. Ven, aquí donde dice miliamperios, miliamperios, miliamperios. Entonces hay que pasarlo a miliamperios. Entonces
ese dato que está ahí, ¿cómo nos queda? Lo multiplicamos por 1000 y me da 0,21666. Ok, entonces ya multiplicado por 1000 me da 0,2166 miliamperios. Entonces ya con este dato de 0,21 yo me voy a la otra tabla, la segunda tabla, que era esta de acá, que es la que tiene los miliamperios, y yo comparo. Y aquí vean, fíjense bien, dice que el mínimo para que se dé una, digamos, consecuencia en el cuerpo, el mínimo de corriente son de 25 miliamperios, y a nosotros nos dio 0,21, o sea, está muy por debajo. Entonces con esa corriente no va a pasar absolutamente nada, significa, o sea, está muy por debajo de los 25 que se necesitan. De 0,21, que fue lo que nos dio, a 25 hay una diferencia muy grande. Entonces a esa persona no le va a pasar absolutamente nada. Es como cuando ustedes agarran una batería con las manos, que ustedes no sienten nada, exactamente lo mismo. Entonces a esa persona no le pasa absolutamente nada. Ok, voy a pasar al ejercicio 36, porque el 35 se hace muy parecido a este que acabamos de hacer. Voy a explicar ese 36. Entonces tenemos una persona con piel húmeda a 120 voltios. Entonces calculamos la corriente para el ejercicio 36. Entonces la corriente va a ser igual, dice que tenemos 120 voltios, copiamos los 120 voltios y lo dividimos entre la resistencia, que en este caso nos dicen que tiene piel húmeda. Entonces nos vamos a la primera tabla, a la que estaba arriba de esta. Aquí están las resistencias. Dice que para piel húmeda son 1000 ohmios. ¿Lo ven? 1000 ohmios. Copiamos los 1000 ohmios y nos vamos a la calculadora. 120 dividido entre 1000, vean. Nos venimos a la calculadora. 120 dividido entre 1000. Y eso me da 0,12. Entonces ponemos 0,12 y recuerden que esto hay que multiplicarlo por 1000. 0,12 lo multiplicamos por 1000 para pasarlo, dice aquí arriba que a miliamperios, ¿se acuerdan? Entonces ese número lo multiplicamos por 1000 y me da 120 miliamperios. Ahora sí, con este de que yo voy a comparar, que está en miliamperios, con la otra tabla, entonces me vengo aquí, busco la otra tabla y voy a saber qué le va a pasar a esa persona con esa corriente. Entonces vemos 120 no está ni entre 25 y 50, ¿verdad? 120 no está entre 50 y 100. 120 sí está entre 110 y 200. Entonces significa que esa persona dice que casi siempre le va a dar una fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Eso es un problema en el corazón que casi siempre causa la muerte. Entonces vean la forma que se hace este tipo de ejercicios. Espero que hayan entendido y bueno, yo creo que eso sería todo.